Un saludo muy especial para toda la iglesia. Esta mañana es muy especial tener este tiempo de compartir con ustedes. Es mi primera vez con un tema en el domingo, entonces se ha convertido en una oportunidad gigantesca de tener pues una palabra que Dios colocó en mi corazón desde la semana pasada y que en esta semana he recibido pues muchísimo apoyo y muchísima revelación también. Entonces, espero que el Señor utilice este tiempo para que primero me ministre a mí y me permita seguir siendo su instrumento y por supuesto que sea llegando Él hacia ustedes con esta revelación. Entonces, pues la gloria es para el Señor. Gracias por estar conectados. Y pues el título de este mensaje que preparé tiene que ver con el servicio, pero de fondo viene también acompañado de un tema, como lo decía ahorita Julián, del reconocimiento de la autoridad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cómo nosotros reconocemos a quién servimos. En nuestra iglesia tenemos muchísimos espacios para lograr disfrutar del servicio, ¿sí? Y pues tenemos un grupo de personas que se han hecho visibles, que por su servicio en las diferentes funciones de la iglesia, pues son ya referencia y los nombramos muchísimo. Y el tema de la cadena de oración, el tema de los ministerios, cada uno tiene una cabeza muy visible, ¿sí? Y esas personas pues se han convertido, como les digo, en referencia del servicio. Hay otras que no son tan visibles, pero que son como hormiguitas que están allí detrás, también haciendo la obra del Señor en la congregación para que la iglesia continúe creciendo, continúe fortaleciéndose, y no solamente como organización, sino también como cuerpo de Cristo. Bien, este perfil bajo pues ha logrado que se hagan muchas cosas que tal vez nosotros no conocemos de primera mano o no conocemos su autor, ¿sí? Entonces logramos tener, por ejemplo, todos los meses una canasta del amor, ¿sí? Y allí están estas personas aportando, que la mayoría de nosotros recibimos esta canasta del amor, las donaciones que se reciben en la iglesia y así como eso muchísimas otras cosas. Bien, entonces este servicio ha sido, digamos, obtenido esa posición en un 100%, estoy seguro, no por no por un sueldo o no por figurar, sino que ha sido porque cada una de estas personas ha dispuesto en su corazón tener carácter, tener disposición, tener voluntad, tener compromiso con el Señor, ¿sí? Y esto implica un sacrificio también. Esto implica un cierto grado de sufrimiento. Y vamos a mirar en este tiempo qué es lo que Dios coloca justamente en nuestro corazón para entender cómo se debe llevar esta vida de servicio, que no solamente también en estos aspectos que tienen que ver con la iglesia, sino también en las demás áreas de nuestras vidas, porque el servicio está enfocado en todas las áreas de nuestras vidas. Sí, podemos decir que servimos en escenarios que no tienen nada que ver con la congregación, nuestras casas, nuestros matrimonios, en el trabajo, en nuestros familiares, que a veces se convierten también en una oportunidad para servir al Señor, con los amigos y la comunidad con los que compartimos, ¿sí? Si hablamos del servicio, como les decía ahorita, implica un alto grado, en la mayoría de los casos, de sufrimiento, ¿sí? Un alto grado de sacrificio. Y yo creo que en esto podamos estar de acuerdo todos en que nadie quiere sufrir, ¿sí? De hecho, en nuestras oraciones buscamos justamente que el Señor tenga misericordia para que no haya sufrimiento en muchas de las situaciones, en personas que tienen enfermedades, porque eso hace parte de nosotros, de nuestro deseo de supervivencia, no querer sufrir, ¿sí? Entonces, un ejemplo, digamos, que estamos viviendo el que estamos viviendo en este momento, que tiene que ver con la situación social del país, no solamente del país también, sino a nivel mundial. Hay muchísimos movimientos sociales que están buscando reivindicaciones. No me voy a enfocar en lo que está sucediendo en nuestro país para no generar ningún tipo de
de controversia o que ustedes vayan de pronto a tomar el tema como que se nos pueda desviar, sino que voy a tomar un caso que sucedió hace unos años, y yo creo que la mayoría lo recuerda, en los Estados Unidos, con la burbuja inmobiliaria que se estalló. ¿Sí? Esa burbuja inmobiliaria permitía que los Estados Unidos tuvieran un soporte financiero muy fuerte, porque el sector inmobiliario ya garantizaba ingresos a la nación y sobre todo a la mayoría de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, cuando sucedió que esa burbuja inmobiliaria estalló, pues empezó un déficit gigantesco en los Estados Unidos, y la economía de los hogares, sobre todo de la clase media, pues empezó a estallar también, ¿listo? Hubo muchísimas estrategias, y una de ellas fue empezar a buscar en la misma gente, soluciones. La primera solución fue una encuesta. Esa encuesta le preguntaba a la gente hacía dos preguntas a la gente. Una de ellas es si quería que el Estado interviniera en ese déficit que estaba sucediendo y que lo mejorara. Obviamente, el 100% respondió que sí. Pero hubo una segunda pregunta que los implicaba a ellos. Y esa pregunta, el 75% respondió que no. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Usted estaría dispuesto a aportar o a cambiar su situación tributaria, aumentándola para que mejore el déficit? Entonces, eso nos muestra que nosotros y en el mundo, lo común es querer que las cosas mejoren, pero que no haya que sufrir por esas mejoras, ¿sí? Entonces, sin sufrir, también nosotros a veces nos sucede que queremos que suceda nuestra vida cristiana, ¿ya? Que nuestra vida cristiana no tenga nada de sufrimiento, o que si hay sufrimiento, sea superable rápidamente, que no se sienta, mejor dicho. Y aquí viene la palabra central de este mensaje, por la cual yo quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias y la busquemos en Mateo, capítulo 10, versos 38 y 39. Y vamos a leer este trozo de la palabra que de manera directa lo hizo Jesús. No lo dijo a través de uno de sus apóstoles, a través de uno de las epístolas, ni tampoco a través de un profeta. Lo hizo él mismo. Y le dijo de esta manera: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué tal esa afirmación del Señor? Desafiante para aquellos que se niegan a emprender cosas en contra de tal vez su comodidad. Pero para los que están en ese momento con él era una confrontación con su realidad también. Pero a pesar de estas palabras del Señor, hoy muchos no queremos hablar de la cruz. Nos cuesta trabajo predicar a otros de la cruz. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es de la muerte de Cristo en la cruz, porque ese sacrificio está clarísimo. Es de la cruz a la cual el Señor nos invita a que debemos tomar. O sea, yo como cristiano debo tomar la cruz, debo aceptar esa cruz. Y a veces nos cuesta muchísimo trabajo predicar el evangelio, ¿sí? Incluyendo las palabras de Jesús acerca de que cada uno de nosotros debe tomar la cruz, ¿sí? Al contrario, puede pasar que dejemos esa partecita a un lado y queramos presentar una impresión de la vida cristiana después de que aceptamos a Jesús como una vida de tranquilidad, de satisfacción, de deleite, de prosperidad, como se mueven en muchos sectores de la iglesia cristiana, ¿sí? De abundancia, de bendiciones. Y esto es un tema que se está convirtiendo en la normalidad, ¿ya? Y allí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta nosotros, y es que las congregaciones están evitando predicar el evangelio completo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay una predicación,
se procura mostrar la promesa, se procura mostrar la bendición de parte de Dios, ¿sí? Y quedarse allí en ese evangelio light, que en muchas oportunidades hemos conversado de ello. Pero ese evangelio light, lo único que está logrando es generar un ambiente de motivación, de euforia en la gente, de garantizar simplemente que hayan allí seguidores esperando, como cuando usted invita a un grupo de niños y les empieza a repartir dulces. Ellos esperan a ver cuándo sale el dulce más grande o el dulce más chévere, ¿sí? Y esa situación está generando que las iglesias no tengan una base sólida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está trayendo a ese grupo de personas que buscan del Señor cuál es el propósito genuino de estar allí, ¿sí? Que es el mensaje de sufrir por Cristo. Eso puede sonar un poco raro para tal vez aquellos que todavía no conocen mucho la Escritura. Y es posible inclusive que nosotros no entendamos lo que significa el sufrir por ser cristianos. Nos puede pasar, ¿sí? Porque estamos todavía de pronto allí empezando a conocer las bendiciones que es ser parte del cuerpo de Cristo y lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y podemos confundirnos con que creamos que cuando soportamos las tribulaciones comunes que vivimos todos los días, de pronto la situación laboral, de pronto la situación en el hogar, un tema de escasez o una problemática en el ambiente de trabajo, o sea, todo ese tipo de situaciones que son naturales, una enfermedad, que hacen parte de nuestra vida común, las podemos confundir con sufrir por Cristo, pero si lo revisamos bien, todos los seres humanos vivimos esas situaciones, inclusive los que no están en Cristo. Entonces el sufrir por Cristo tiene un marco diferente, tiene un contexto diferente, y allí es donde nosotros tenemos que empezar a ser conscientes en nuestra vida cristiana, en el sufrir por Cristo. Y si nosotros nos comparamos en este momento con los primeros cristianos, con la iglesia primitiva, podríamos también identificar qué hacían ellos y cómo vivían ellos. Y a mí me surgió una pregunta. Yo viendo los testimonios de cada uno de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles, inclusive en libros de historia aparecen muchísimos hombres y mujeres que mantuvieron la iglesia primitiva, que vivieron y murieron de la misma forma que ellos. Entonces, ¿con qué o por qué tenían poder para soportar todo lo que vivieron? O sea, ¿qué era lo que había de distinto en ellos? ¿Por qué tenían la posibilidad ellos de enfrentarse a lo que se enfrentaban sin importar que iban a ser devorados por leones en el Coliseo Romano, o que iban a ser crucificados boca abajo, o que iban a ser decapitados, o que iban a ser apedreados? O sea, ¿qué implicaban ellos ese poder, esa convicción de enfrentarse a todas esas torturas tan terribles? Y también me pregunto, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me falta a mí? ¿Y qué nos falta a nosotros para aguantar situaciones que se nos presentan todos los días? Uno típico y que con lo que molestamos mucho a los varones, el matrimonio, por ejemplo. Pero molestamos mucho, pero sucede también mucho, que encontramos en nuestras iglesias, en las congregaciones o hermanos cristianos que están contemplando la posibilidad de divorciarse porque no encuentran afinidad, porque tienen diferencias. Es terrible, ¿no? Y es terrible saber que el cristianismo nació soportando situaciones peores y aún manteniéndose hasta hoy la fe cristiana. Bien, y eso definitivamente se resume en que nos ha costado muchísimo aceptar nuestra responsabilidad de llevar la cruz. La cruz es una responsabilidad inmensa y la cruz se puede confundir, como lo estábamos conversando. Se puede confundir porque nos puede parecer que nuestro sufrimiento físico
o lo que en nuestra cabeza puede parecer sufrimiento es suficiente al sufrimiento que debemos tener por la obra de Dios. Y aquí viene el aspecto diferencial respecto del por qué estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva y nosotros podemos tener una diferencia grande. Ese aspecto vital en nuestra vida cristiana es la obediencia. La obediencia para los cristianos siempre ha sido un factor de exigencia gigante. Y si hablamos de la vida secular, la obediencia tal vez es lo más difícil de lograr en muchas áreas de la vida, ¿sí? Lograr que un hijo obedezca se torna a veces complicado, ¿cierto? Lograr que un colaborador en una empresa cumpla órdenes también se torna complicado. Y asimismo en diferentes escenarios. Lograr que la gente cumpla con las normas de tránsito. Imagínense una norma de tránsito que procura buscar cuidar tu vida y la gente no le importa desobedecerla. O las leyes. Entonces miren que la obediencia se convierte en un tema de muchísima relevancia en la vida del cristiano y en la vida de todas las personas. Nosotros los cristianos tenemos claro que la vida que nosotros decidimos al aceptar a Jesús necesita de forma obligatoria del poder de Dios para obedecer lo que el Señor nos manda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo hacerlo nosotros mismos. Entonces, yo recordando también mi conversión hace ya más o menos unos 15 años, un poco más, recuerdo cómo el Señor me llamó a través de una persona que me estaba evangelizando y que me invitó a la congregación donde yo inicié. Y yo tenía en ese momento una necesidad gigantesca de Dios por lo que estaba viviendo. Era impresionante. Y así le sucede al más del 90% de quienes llegamos a los pies de Cristo. Llegamos por una necesidad. O sea que esa necesidad nos hace encontrar en Dios, encontrar en Jesús esa respuesta que necesitamos en ese momento y nos dejamos llevar hasta allá, al lugar donde más cerca podamos estar para recibir de eso que nos va a ayudar a salir de la situación en la que nos encontremos. Entonces estamos andando allí cerquita de Dios, dependiendo de su poder, escuchando su palabra. O sea, yo cómo pongo en práctica esta palabra para que mi vida empiece a cambiar, para que yo me quite esta situación que me está generando tanto dolor, tanta tristeza o tantos problemas. ¿Sí? Y estoy allí metidito, cuidando que nada se me pase, madrugando, yendo a todas las reuniones que me convocan, buscando a la persona que me está discipulando para que me aclare cosas, y así va uno. Pero ya uno metido bien de lleno, cuando está ya en la congregación y cuando ya está disfrutando de toda esa miel que el Señor le da, llega un momento en el que de manera inconsciente uno se empieza como a saturar. ¿Sí? Entonces, el saturar no quiere decir de que ya me fastidié y no quiero seguir más, no, vas soltando, te vas deslizando, vas dejando de hacer cosas que en principio eran vitales para ti, ya solucionaste tu situación, ya resolviste el tema, entonces, bueno, voy a ir relajando un poquito y me voy a ir dejando alejar del Señor. Generalmente el proceso empieza desde el corazón, o sea, yo para hacer eso, voy tomando esas posiciones porque voy viendo en otras cosas, voy viendo en otras situaciones que no necesito estar allí el 100% del tiempo. No necesito estar tan metido porque ya solucioné lo que más me agobiaba. Entonces ya puedo en este momento resolver. Pero por fuera, eso lo hago de manera inconsciente, pero por fuera me sigo mostrando igual, comprometido, estando allí, orando, ¿sí? Y actuando como si dependiera del Señor, como si dependiera 100% de Dios. Nuestras oraciones se vuelven ya normales, como sin pasión, o sea, muy formales. Leemos la palabra del Señor, en la lectura de la palabra del Señor, y estamos pensando en otras cosas, no le estamos poniendo atención a la revelación del Señor. ¿Sí? Y vamos
zafándonos de eso. Y al final nos vamos metiendo en ese nivel en el que nosotros siempre hemos hablado de que terminamos dependiendo de nuestra propia fuerza. Y dejamos a Dios allí como una figura de auxilio, pero no de dependencia. Y el problema no está en que la iglesia no predique acerca de esa necesidad de depender de Dios, porque las iglesias tienen en su predicación este tema como algo vital, el depender de Dios, ¿sí? Lo que pasa es que muchos cristianos enseñan que no somos capaces de hacer nada bueno por nosotros mismos, pero si nosotros podemos obedecer a Dios, Él va a quitar nuestras desobediencias y hará que nosotros pensemos únicamente que podamos orar y que Dios haga de nosotros unas personas obedientes. ¿Me explico? El creer que nosotros simplemente, cuando tenemos ya conciencia de que nos estamos apartando, que no estamos siendo obedientes y que es únicamente necesario volver a la oración y esperar a que Dios obre, es algo importante, es algo necesario, pero no es suficiente. Porque yo puedo decir que solamente necesito que Dios quite mis fallas, que Dios quite mis pecados, los venza. Sí, yo puedo meterme en esa decisión de oración y en esa voluntad de creerlo y en esa voluntad de continuar esperando a que Dios lo haga, pero no es suficiente quedarme yo en esa posición de orar y esperar, de orar y esperar. Y en estos casos de obediencia no es lo que deberíamos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llevamos esa idea a la práctica, sería algo como lo siguiente. Me dispongo yo a orar, ¿sí? Le entrego al Señor todos mis pecados, le digo, Padre, tengo estas situaciones, tú conoces mi corazón, sabes que estoy luchando, que no quiero hacer más esto, que no quiero vivir con esto. A ti te lo entrego, Señor, haz tú la obra, y me quedo esperando. Veo que no pasa nada. Eso pasa generalmente. Y vuelvo a orar, y vuelvo a orar, y vuelvo a orar. Pero no hay ningún cambio, porque yo sigo pensando en lo que no debo pensar, hablando lo que no debo hablar, mirando lo que no debo mirar, y haciendo lo que no debo hacer. ¿Sí? Esperando a que Dios, pero yo te he pedido que me cambies. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos ser conscientes de que el Señor tiene que estar aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenerlo allí implica que yo estoy todo el tiempo en conexión con lo que su palabra me está instruyendo, en esa intimidad que yo debo tener con Él, ¿ya? Que no debo esperar a que simplemente a través de la oración yo haga, sino que yo debo pedir dirección hacia dónde me debo mover y que Él entregue su poder para yo poder actuar, para yo poder vencer esas debilidades. ¿Sí? Y de hecho la palabra del Señor nos lo enseña, en donde Pablo indica, por ejemplo, al pueblo de Corinto, que la instrucción para vencer las debilidades debe tener, obviamente, obediencia a Dios, pero también debe existir de parte de nosotros el poder para actuar. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos observar? Corintios 6:12 nos enseña al respecto de, vamos a mirarlo, Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Y si leemos el resto de este pasaje, vamos a encontrar cómo Pablo instruye al respecto de cómo actuar dentro de esta situación. Al actuar ante esto, nos permite a nosotros también entender que Dios nos permite a nosotros
ver las cosas que están al frente de nosotros y decidir si las aceptamos o no para nuestras vidas, pero también nos da ese poder para decidir si nos conviene o no. Nos da ese poder también para decidir si nos domina. Entonces, el que nosotros permitamos que eso no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con que Dios haga o no haga. Tiene que ver con nosotros. ¿Bien? Entonces, allí es donde Jesús quiere que nosotros entendamos cuál es la cruz que debemos llevar. Esa cruz implica la decisión personal de dejar yo de hacer las cosas que antes hacía, que me gustaban muchísimo, con las que disfrutaba, con las que yo pasaba tiempo inclusive sin contemplar nada más. Hoy en día una de esas situaciones se ha convertido, por ejemplo, el tema de los equipos electrónicos, ¿sí? Muchos los utilizan para trabajar, para estudiar, pero hay otros que lo utilizamos horarios extendidos para el ocio y perdemos oportunidades de compartir con la familia, perdemos oportunidades de tener cercanía con los hermanos de la iglesia o inclusive hasta de reunirnos en los espacios de las reuniones de la iglesia. Preferimos hacer otra cosa mientras estamos en el computador y estamos conectados en la reunión. Y pasa. Pero a eso es que Jesús nos dice, usted tiene que doblegar esa situación. Allí es donde usted tiene que sacrificar. Allí usted es donde tiene que dejar de hacer lo que le gusta hacer. Si volvemos al principio, cuando hablábamos de aquellos que sirven, de esos que dedican tiempo al servicio, allí hay un sacrificio, porque lo hemos conversado en muchas reuniones. Podemos estar haciendo otra cosa en esta hora, pero decidimos estar aquí. Hemos sacrificado. Hemos sacrificado. Bien, ahora sí, hablemos del servicio cristiano, porque la vida cristiana es una vida de servicio activo. Dice la palabra del Señor también en Corintios, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Esta es la muestra fehaciente de que nuestra vida de servicio debe ser activa, debe ser permanente, debe ser firme y constante. Firme y constante, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Pero desafortunadamente sucede en muchos casos lo contrario, ¿sí? Y el deseo de muchas personas es preferir una vida de descanso, una vida tranquila, una vida sin afán, una vida de lujo también, porque mucha gente confunde el ser parte del cuerpo de Cristo con una vida llena de prosperidad financiera, más que de cualquier otra. Y allí va a aparecer una situación en la que el deseo de servir al Señor se convierte en el deseo de servirnos a nosotros mismos, ¿sí? De satisfacer nuestros apetitos del cuerpo, mente y alma, ¿sí? Pero si lo miramos de fondo, para nosotros, como hijos de Dios, es imposible evitar ser siervos. Y si alguno de pronto se ha negado a una solicitud de servicio, cualquiera que sea, usted de forma inconsciente está sirviendo, ¿sí? Somos siervos. Y adivine qué, o somos siervos de Dios o somos siervos del diablo. Desafortunadamente, nos podemos colocar enfrente de esa dicotomía, ¿ya? Porque en todo lo que hacemos, nos alineamos a la voluntad de Dios o nos alineamos a la voluntad del diablo. El asunto aquí es, ¿a quién reconocemos o a quién reconocemos como nuestro Señor? ¿Sí? Por eso el título de este mensaje es Reconociendo a quién servimos. Y Pablo nos lo enseña en Romanos 6, 16. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nosotros somos siervos y el tipo de servicio que nosotros hacemos determina a quién rendimos nuestra obediencia. Se torna un poquito más compleja la situación, ¿cierto? Porque cualquiera que es obediente a Jesucristo es siervo de Cristo. ¿Sí? El que decide obedecer los mandamientos, el que decide ceñirse por la dirección que Jesús le muestra. Pero también sucede lo contrario. El que niega servirle a Jesús, el que se niega a obedecer, así diga ser cristiano, no está sirviendo a Cristo. ¿A quién le estará sirviendo? Ya sabemos a quién. La vida cristiana, definitivamente tenemos nosotros la posibilidad, y el Señor es tan generoso en eso, de que Él nos permite tener en ella la posibilidad de abundancia en buenas obras. ¿Sí? Y eso lo dice también en Hechos, nos lo muestra en Hechos 10:38. ¿Por qué? Porque usted se puede consagrar, y de hecho de manera inconsciente, simplemente con el deseo de agradar a Dios, al fiel servicio de Cristo. Nos podemos consagrar de manera inconsciente. A mí me sucede con mucha regularidad que cuando estoy haciendo consciente mi servicio, digo, uy, ¿yo a qué hora avancé tanto en esto si yo antes no creía que fuese capaz de hacerlo? ¿Yo a qué hora empecé a hacer esto si yo antes no quería hacer esto? Inclusive con este mismo tiempo que el Señor me permite estar aquí con ustedes. Yo pensaba antes que yo no iba a tener la posibilidad o que iba a tener la capacidad de estar aquí delante de ustedes a través de este medio, trayendo este mensaje. Porque estoy dispuesto en todo tiempo y lucho contra mi carnalidad, contra mi ser, contra mi mente también, lucho contra eso para no permitir perderme estas bendiciones. A veces gana mi mente, a veces gana mi impulso, ¿sí? A veces ganan mis fuerzas, pero siempre busco hacer lo que el Señor me ha enseñado, y es que si yo me arrepiento de eso y si yo vuelvo y retomo, yo puedo sacar adelante lo que el Señor me haya colocado para hacer. Y este espacio de tiempo es una bendición para mi vida porque además de exhortarme, además de llamarme a mí a transformar áreas que todavía con las cuales estoy luchando, también me permite fortalecerme en otras áreas espirituales que yo sé que el Señor quiere que yo empiece a utilizar en el servicio de su pueblo, en su iglesia, en el hacer crecer justamente esa semilla que se está sembrando en todas las áreas de nuestras vidas, en otros ministerios. Entonces es una posibilidad hermosa la que Dios nos da a través de nuestra vida cristiana. Y mire que le cierra la puerta en muchos aspectos al servicio a Satanás. Y allí es donde nosotros debemos tener conciencia. Yo tengo que evitar justamente esos espacios que me impidan servirle a Dios y que me permitan servirle al enemigo, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante, que no es suficiente con estar ocupado, no es suficiente estar en la iglesia, no es suficiente estar en las reuniones, no es suficiente estar todo el tiempo en función de cosas eclesiales, porque pues si nos damos cuenta, Satanás también mantiene ocupado. O sea, si nosotros somos ocupados en las cosas de Dios, Satanás está ocupado permanentemente de sacarnos a nosotros de allí. Y si no, mire también lo que les estaba contando ahorita. ¿Ya? Por eso tenemos que diferenciar en qué estamos ocupados y el modo en el que lo hacemos. ¿Ya? Porque estos dos factores van a determinar el valor del esfuerzo que estamos haciendo en la obra de Dios. ¿Sí? Porque puede ser constructivo o puede ser destructivo, ¿ya? Y eso depende de lo que se haga. Un ejemplo que sucede en esta iglesia no sucede. Las personas que sirven, pero están pendientes de lo que otro hace, ¿sí? Ay, a fulanito porque le dieron, ay, a fulanito porque le permitieron, ay, a fulanito porque no los llaman y a mí sí todo el tiempo me están llamando. O, en fin,
Hay muchas cosas que puede pasar. Allí, listo, yo estoy sentado, estoy de frente al servicio y estoy haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Pero estoy más pendiente de lo que está pasando en otro escenario que de esto, de lo que Dios me ha dicho que para lo cual me necesita. Entonces, estoy ocupado, pero no estoy enfocando mi servicio en lo que Dios necesita que haga. Y eso puede ser destructivo, porque también daña mi corazón. Y así como daña mi corazón, yo puedo dañar el corazón de otro. Y eso hace que la obra empiece a perder fuerza. ¿Okay? Vamos a hablar ahora porque este puede ser una inquietud que tengan muchas personas que tal vez no hayan hecho consciente su servicio o no hayan hecho consciente su deseo de servir. Y existen muchísimas formas de servir, ¿sí? Pero también existen unos aspectos necesarios para servir correctamente al Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que enfocarnos en que el servicio es para agradar a Dios. Eso tiene que ser claro, y yo creo que todos aquí lo tenemos claro. El servicio es para agradar a Dios y no al hombre, no para que el pastor, no para que la pastora, o no para que los hermanos me vean, no. Es para agradar a Dios. Yo no necesito que me aplaudan o que me alaben. Se siente muy rico, se siente muy chévere, pero no es lo que me debe envanecer a mí. A mí me debe interesar es lo que el Señor vea y por lo que yo lo hago y cómo yo lo hago delante de Dios, ¿sí? Entonces deben existir unas condiciones especiales para que nosotros prestemos un servicio correcto delante de Dios. El primero y el más importante, por eso es el primero, es el amor. ¿Por qué el amor? Pues yo creo que todos lo tenemos claro. Por amor Dios entregó a su Hijo unigénito, ¿sí? Jesús prestó el servicio más grande, el insuperable, y el amor no busca lo suyo, ¿sí? El amor siempre da, el amor siempre sirve. Bien, entonces resulta lógico que Cristo dijera que el amor hacia Dios es el mayor de todos los mandamientos en este sentido. Entonces, por eso el servir a Dios implica tener amor, amor por servir. El segundo es la vida espiritual. Se requiere una experiencia verdadera, un encuentro genuino con el Señor, una llenura interna del Espíritu Santo que obviamente no se logra de primer momento, pero que sí debe ir buscándose paso a paso en la medida en que yo voy avanzando en mi deseo de servirle a Dios. ¿Ya? Debe haber ese lugar, ese sitio escondido, mi vida escondida con Dios, en donde esos secretos que yo comparta con Él y esos secretos que Él comparta conmigo, yo los tenga tan claros y Él tenga tan claro mi disposición para hacerlo, que no haya lugar a pensar o a que suceda en mi vida lo que dice la palabra del Señor, que el Señor me vaya a presentar delante de Él y me diga, nunca te conocí. ¿Sí? Pero Señor, mira, hice milagros, hice esto, hice lo otro, pero espérate, te estás jactando de tus milagros. Y dice el Señor en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, mi vida espiritual tiene que ser permanente, permanente, a pesar de las luchas. Porque a través de esa vida espiritual yo voy domando esas luchas, yo voy fortaleciéndome y voy retirando de mi vida justamente cada una de esas situaciones. El tercero es la obediencia, que veníamos hablando hace un momento. Bien, entonces a través de la obediencia el Señor nos forma, ¿sí? Y la Biblia en todas partes, en toda su escritura, toda la escritura del Señor, en todas partes nos manda a obedecer. ¿Sí? No hay un libro de la palabra del Señor en el que no se hable de la obediencia, pero también se habla de la desobediencia, y la desobediencia es condenada por Dios. ¿Sí? Aquellos que piensan, o que pueden pensar que le sirven al Señor, pero que al mismo tiempo desobedecen lo que el Señor está mandando, se están engañando. ¿Sí? Se están engañando por completo. La palabra del Señor nos enseña. Tome nota ahí de estos pasajes, porfa, para que los revisen, porque como decía Julián hace un momento, ninguna de estos mensajes puede estar por fuera del contexto bíblico, y lo más importante es certificarlo con la palabra. Dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De nada me sirve a mí escuchar
si yo no hago? Pero también de nada me sirve a mí decir que hago, pero no obedezco. ¿Sí? Y dice la palabra también que el mejor de los sacrificios que nosotros podemos hacer es la obediencia. Primera de Samuel 15:22. Ese es el mejor sacrificio, la obediencia. Otro punto es la consagración. ¿Qué significará la consagración? ¿Sí? El consagrarse a Cristo es algo necesario, es algo que el cristiano debe tener como racional, como algo que es impajaritable, que no puedo eludir. ¿Ya? Porque el servicio nace de la consagración. O sea, cuando yo me dispongo a servir, me estoy consagrando a Cristo. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para yo presentarme, para yo servirle al Señor, yo tengo que estar en esa consagración, mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otro aspecto importante, y es tal vez algo que nosotros tenemos consciente, pero que a algunos se les puede pasar, y es el cuidar de los necesitados. Cuando hablamos de los necesitados, son todas las personas que no conocen del Señor, que han recibido alguna vez una palabra, pero que no se han decidido, que han estado en tiempos de tribulación. Y esta parte es muy importante, mis hermanos, porque el Señor también tiene una palabra directa en Mateo, él mismo, directa, así como lo hizo con el llamado a la cruz. Mateo 25, del verso 31 al 46, es un trozo largo de la palabra, no lo vamos a leer, pero sí quiero condensarlo en esta frase. El Señor en esa frase dice de manera directa que si nosotros en un momento determinado tuvimos en cuenta a uno de sus pequeños que estuvo en situaciones difíciles, hambre, sed, sin abrigo, pero lo tuvimos en cuenta, eso hicimos con él. Y también le dice al que no lo hizo. Si no lo tuvimos en cuenta, eso mismo hicimos con él. Entonces, con esto la confrontación es que a veces las grandes obras, aquello que de pronto puede deslumbrar o puede llamar la atención, tienen menos importancia que cuidar de esos detalles chiquitos de ayudar a alguien, de apoyar a alguien, de compartirle a alguien una palabra en un momento preciso, de estar cerca de alguien cuando está triste. Eso a Jehová le agrada y lo dice en su palabra. A Jehová presta el que da al pobre, y no solamente dinero, el que da de sí mismo a aquel que lo necesita. Otro aspecto importante del servicio, el trabajo. Hay que trabajar, para poder servir hay que trabajar. Y el trabajo no como una carga, sino como una vocación, como un deseo de hacer las cosas. Recuerden la parábola de los talentos, ¿sí? Aquel que el amo le entregó un talento para que lo multiplicara. ¿Y qué hizo? Se asustó, le dio miedo y lo guardó. ¿Sí? Lo escondió. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a este siervo? No solamente se perdió la recompensa que iba a recibir de multiplicar ese talento, sino que también se perdió la recompensa que le iba a dar su maestro. Y peor aún, su amo lo echó a las tinieblas de afuera. Sí, entonces nos damos cuenta con esto que Satanás siempre va a estar dichoso de que aquellos que profesan una vida cristiana intachable o una vida cristiana comprometida no se esfuercen en lo absoluto para nada por Cristo. La Biblia dice que nosotros debemos procurar ser obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. ¿Sí? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Nosotros como obreros no debemos tener nada por lo cual avergonzarnos, es decir, un trabajo impecable. Y los que estamos aquí lo sabemos porque todos hemos tenido experiencia laboral. No hay nada más incómodo para una persona
que esté vinculado laboralmente, y yo creo que ustedes lo han visto con compañeros o personas que ustedes identifican, que cuando llega a su trabajo y está más pendiente de a qué hora llega el jefe, que si lo llama el jefe lo va a regañar, o cuándo será que me van a despedir. ¿Por qué? Porque sabe que no está haciendo bien su trabajo, porque sabe que tiene ese comportamiento. Entonces es necesario que nosotros coloquemos de nuestra parte en trabajar en la obra del Señor para hacer ese servicio agradable a Dios. Otro aspecto, ya para ir terminando, es la oración y el ayuno, no es menos importante. La oración y el ayuno es algo vital, vital en el servicio. ¿Por qué es vital en el servicio? Porque si yo no entrego al Señor desde mi disposición, con mis palabras y con ese sacrificio en mi cuerpo a través del ayuno, va a ser muy difícil el respaldo de Dios. Recuerden, Él me infunde poder. Él me infunde poder para que yo haga. ¿Sí? Entonces, si yo no clamo al Señor, si yo no presento esa oración en ese ayuno para servirle al Señor en lo que el Señor me ha llamado, no va a servir de nada. Y lo otro es que la oración solamente de labios, pues eso definitivamente no genera ningún efecto. No genera ningún efecto. Tiene que haber acción. Y la acción exige justamente sacrificio. Sigo insistiendo en esa palabra. Exige que mi corazón sea sincero. ¿Ya? Y de esa manera voy a poder recibir la respuesta de Dios. Y el ayuno me fortalece para orar de manera eficaz. Y el cristiano que no ora definitivamente va a tener muy poco éxito en su servicio. Esa es una situación que no podemos eludir en el caso de que nos llegase a suceder. Bien. El servicio se puede desarrollar en muchísimas áreas, De hecho, como les decía al principio, el servicio abarca nuestra vida entera, todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? No solamente el cumplir con algún ministerio en la iglesia, hace parte importante porque estamos sosteniendo el organismo, estamos sosteniendo la organización y necesitamos tener la iglesia viva como congregación para que lleguen las personas y se sientan arropadas por el cuerpo de Cristo. Pero no es únicamente las únicas áreas en las que yo puedo servir, ¿sí? Es importante que seamos cuidadosos también en este tema del servicio, en no llegar al punto de ser profesionales cristianos. Cristianos profesionales son aquellas personas que se les vuelve el servicio como algo natural, pero pierden de vista la razón por la cual la hacen y lo hacen como una profesión, ¿sí? Como el abogado que tiene que defender ante un juzgado a una persona o que tiene que inculpar a alguien en un juzgado, o como el contador que lleva las cuentas, ¿sí? Esos son específicos para eso. Entonces el servicio se presta solamente en ese escenario y ya del resto de la vida se olvidó del servicio al Señor, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con ello, porque el profesionalismo no hace parte del servicio, ¿sí? Nosotros como cristianos no debemos caer en el servicio profesional. Nuestra vida tiene que estar dispuesta para ello. Y el verdadero siervo de Dios le sirve a donde quiera que vaya y mientras viva. Bien, lo cantábamos hace un momento. Mientras viva te cantaré. Bien. ¿Dónde podemos servir nosotros? Yo creo que tenemos muchos espacios claros. Y si usted no lo hace hoy, pues allí lo invito para que lo haga. En el primero, y tal vez el más importante ministerio que Dios nos entrega, nuestro hogar. Nuestros hijos, nuestros esposos o esposas, nuestros padres, ¿sí? Para los que no son casados, nuestros hermanos. Allí está la prueba de fuego del servicio cristiano, en el hogar. Nuestra familia es el primer peldaño al cual nosotros debemos escalar en este proceso de vida cristiana, ¿sí? Y es una oportunidad para que nosotros nos edifiquemos también, porque nuestros peores críticos son nuestros familiares, los más cercanos a nosotros, los que más nos juzgan. Entonces Dios
también nos perfecciona allí, porque nos va a colocar de frente una realidad que a veces nosotros no mostramos afuera. Bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta, este servicio que nosotros hacemos en nuestro hogar, ¿ya? Y aquí puede también suceder algo, y es que puede llegar a ver el servidor, aquel que es muy dinámico en el servicio, es muy visible en el servicio, pero en su casa tiene dificultades. Sin el ánimo, por supuesto, este comentario de juzgar, allí hay una situación que se convierte en una problemática de relación con Dios, ¿ya? Porque si yo lo hago muy bien fuera, pero en mi casa no lo hago bien, allí no hay unidad de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu con Dios. Y es necesario que yo voltee mis ojos de nuevo al Señor y haga lo que hablábamos al principio de este mensaje. Ya, todo cristiano debe orar mucho en su casa. O sea, nuestra casa tiene que ser un templo de oración. Nosotros tenemos que compartir oración en nuestro hogar, con nuestra esposa, con cada uno de nuestros hijos, y hay espacios para ello. Y si no, le damos en la palabra en Hechos 10, que ahí está la historia de Cornelio, este centurión, yo creo que todos lo conocemos. Un hombre obediente, juicioso, dependiente de Dios. Dice la palabra que oraba todo el tiempo. ¿Bien? Y la oración no debe ser una carga, debe ser relación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son esos espacios en los que nosotros podemos practicar el servicio en nuestro hogar? Pues el altar familiar, infaltable el altar familiar. Tenemos que sacar esos espacios para reunirnos con uno, dos, tres integrantes o todos en la familia. ¿Ya? El esfuerzo diario, constante, fiel, dispuesto, con disciplina y amonestación del Señor en la crianza de los hijos. Si nosotros tenemos suelto esa rama de nuestro árbol, nuestros hijos, si lo tenemos suelto, vamos a tener dificultades en nuestra relación con Dios también, porque es testimonio, nuestros hijos son nuestro testimonio. Entonces es una situación que nosotros tenemos que tomar de la mano y no soltarla. Y otro importante también en el hogar es la hospitalidad cristiana. Bien, nosotros debemos convertir nuestro hogar en una bendición, ¿sí? Al que todos quieran llegar o al que todos quieran entrar, que nuestros familiares digan, vamos para donde Jorge, vamos para donde Pedro, vamos para donde María Eugenia, vamos para allá, para donde mi tía, donde mi tío, porque allá la pasamos muy rico, porque allá se percibe y se respira y se tiene relación con el Espíritu Santo. Y recuerdo aquí un amigo que quiero mucho, y cuando voy a su casa me sucede eso. Me sucede eso porque yo llego a esa casa y él ya no es el propietario de esa casa. Él me hace a mí el propietario de esa casa y se convierte en el que me sirve. Entonces está súper pendiente, súper atento, todo el tiempo está en movimiento para hacerme sentir agradable a mí, a mi familia, y todo el tiempo me comparte de sus experiencias y de lo que le gustaría que también yo recibiera, lo recibió. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Si tenemos dificultades con esto, en lo que tiene que ver con la hospitalidad, porque pasa, sucede que a veces no nos guste a nosotros compartir o que vengan a visitarnos, pasa, es normal, pero eso es una oportunidad que nosotros tenemos que buscar mejor. Bien. Y el otro espacio es el círculo social. El círculo social, pues es un espacio en el que nosotros no podemos evitar. Nuestros vecinos, por ejemplo. Nuestros vecinos necesitan vernos como testimonio. Entonces, necesitan percibir que nosotros somos servidores de Cristo, que nosotros estamos dispuestos a darles una mano. En el bus, en el carro, cuando vamos en la calle, en el carro, que la gente, cuando nos vea a nosotros nuestras actitudes en el tráfico, que está tan complicado sin semáforos, o que los muchachos están en la calle supuestamente dando vía y pidiendo dinero y En esas situaciones, nosotros tenemos que hacer lo que podamos para mostrar nuestro servicio, el sacrificio de Cristo, ¿sí? Porque en todos los lugares existe una oportunidad para que le hagamos el bien a todos, ¿ya? Y
esta es una oportunidad que nosotros tenemos que identificar, porque también hay espacios en los cuales tenemos que, digamos, enfrentarnos a situaciones de debate con otras personas que no comparten nuestras ideas, que no comparten nuestra forma de pensar, que no comparten nuestra fe. Y nosotros allí tenemos una oportunidad también de compartir, de servir al Señor. ¿Sí? Esto hace parte también del servicio cristiano. Nos quedan dos que son muy importantes en los negocios, en nuestros trabajos, en las empresas. El engaño en los negocios es tal vez en este momento el cáncer más grande que tiene la sociedad, ¿sí? Es la llamada corrupción. Si nosotros como hijos de Dios nos prestamos para que eso siga sucediendo, estamos negando rotundamente nuestra relación con Jesús y obviamente lo estamos negando a Él. Y nuestra cruz es de papel. Entonces es necesario que en esas situaciones en las que nosotros estamos expuestos a una situación, tomemos nuestra cruz, hagamos ese sacrificio y evitemos esas situaciones de maldad, esas situaciones en las cuales podemos nosotros poner en riesgo nuestro testimonio. Para los que tienen empresa, ¿sí? Y más en estos tiempos en los que han sido tan complicados económicamente. Evitar ese tipo de situaciones en las que usted, por ver salir a flote otra vez su empresa, tenga una propuesta que no deba aceptar. El Señor tiene para usted la bendición, ¿sí? Y usted con su trabajo, con el poder que el Señor le infunde, lo va a sacar adelante. El empleo, la oportunidad de estar trabajando en una empresa, que se presente otra oportunidad y que usted tenga, digamos, la posibilidad de ser desleal con ese que le está dando empleo. Deténgase que el Señor tiene oportunidades para ustedes y Él le va a infundir ese poder para que lo pueda hacer. Y así sucesivamente, en todas estas áreas en las que tienen que ver con nuestra imagen, nuestro testimonio en los negocios o en las áreas laborales, es necesario que nosotros entendamos cuál es la cruz que debemos tomar allí. Y una última que es la iglesia. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros, como hermanos, tenemos que unir nuestros esfuerzos para servir al Señor. Porque aquí, todos los que estamos aquí en esta reunión, somos iguales. Padres, hermanos, hijos, pastor, todos. ¿Sí? Debemos unir nuestras fuerzas para ganar a aquellos que están afuera perdidos. ¿Bien? Y esa es la manera, tal vez, que nosotros como iglesia juntos podemos garantizar que la obra del Señor se cumpla y que nuestro servicio sea relevante. Bien, entonces, para terminar, quiero dejar claro con este mensaje que tenemos una autoridad, ¿sí? Y esa autoridad es la que nos ha delegado a nosotros el servir. Esa autoridad sobre nosotros es Jesús. Bien, pero que esa autoridad a Jesús le fue otorgada por el Padre, que es diferente. El Padre entregó a Jesús la autoridad como su Hijo sobre su iglesia. Y que nosotros como iglesia tenemos que reconocer esa autoridad. ¿Sí? Así como reconocemos las autoridades en la tierra, tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. ¿Qué hacemos con las autoridades que reconocemos? Obedecemos. Lo que quiere decir que es necesario sujetarnos a la obediencia, tomar nuestra cruz y avanzar para que la iglesia siga el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Este es el mensaje que el Señor colocó en mi corazón para este domingo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por atender y espero en el Señor que siga siendo edificada su iglesia a través de todos los espacios que nosotros podemos compartir y podamos estar juntos como un solo cuerpo. Amén, Jorgito. Amén. Dios te bendiga.